¿cómo estás? Muy buenas noches, qué placer tenerte acá en el programa. Hola Mercedes, qué gusto verte y saludo tu desarrollo y tu progreso en los medios. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Joseph. Ayer hemos tenido la elección del presidente del Congreso, una persona, bueno, connotada por el tema de reconocimiento, por supuesto, tiene una trayectoria de José Williams. Él el día de hoy ha tenido una declaración que dice que la forma más rápida constitucional es la vacancia, pero no tenemos los votos suficientes. ¿Tú crees, siento de una manera imparcial, pues lógicamente, para la trayectoria de José Williams, hemos tenido invitados acá, héroes del CENIEPA, que se han pronunciado muy bien acerca de él, que lo conocen, que es una persona correcta, etcétera, pero crees que el presidente del Congreso, tendría que ser un poco más imparcial en cuanto a lo que viene a ser su posición con la referencia a una vacancia de Pedro Castillo? Bueno, tú sabes que yo no soy el que creo en la institución, ¿no? Pero debo admitir que por más y por encima de mi opinión, el proceso político incluye a la vacancia, ¿no? Entonces, efectivamente, él probablemente debería, no más que imparcial, porque en política no hay imparciales, él debería un poco ser el presidente de todo el Congreso, ¿no? Incluyendo evidentemente a los que opinan diferente a él, ¿no? Además, porque evidentemente resulta siendo lógico que él en su momento, probablemente al momento que tenga que establecerse una situación como la vacancia, lo que va a esperar no solamente los congresistas, sino en general la ciudadanía, es que el procedimiento se lleve de la manera más objetiva posible para efectos de que el procedimiento no se contamine y no se establezca como una suerte de un complot, ¿no? Cuando en realidad el procedimiento de vacancia creo que va, a pesar que no estoy de acuerdo, pero por menos vacaron a un presidente e hicieron renunciar a otro. Pero, insisto, el proceso político incluye a la vacancia, porque Pedro Castillo es sucesor de Sagasti, y Sagasti de Vizcarra, y Vizcarra fue vacado. Entonces, a pesar que yo no estoy de acuerdo, evidentemente el proceso político lo incluye. Sí creo que debe ser el último que hable, porque también es cierto que él es político. Así que él debe haber levantado una bandera donde puede estar la vacancia para efecto de ser elegido. O sea, es como las ofertas electorales de los candidatos en general, que puede haber dicho: si yo voy, impulso la vacancia. Entonces él legítimamente podría estar haciendo honor a su oferta electoral para ser el presidente del Congreso. Lo bueno es que es sensato y evidentemente cada vez que se intenta vacar al presidente de la República y no existen los votos, es el momento en que se empodera el presidente de la República, a pesar de que tiene los problemas objetivamente establecidos. Entonces yo sí creo que el uso de la vacancia para cualquier cosa y en cualquier momento puede terminar siendo un boomerang político que va en contra de lo que efectivamente podría ocurrir con un personaje como Pedro Castillo, ¿no? ¿La vacancia crees que podría poner final a esta crisis política? No, no, yo también creo que lo que yo creo es que podría ser estimulador de una crisis peor si es que por encima, además de querer ir a la vacancia, se podría querer hacer un paquete, ¿no?, de Pedro Castillo con Dina, porque evidentemente ya estamos viendo a personajes autoritarios que les encantaría que eso ocurra, ¿no? Hablando de y de Bellido, son personas que yo no creo, pero le ruego a Dios que se haga eso, que los votos sí oigan, ¿no?, juntos, porque la forma podría haber un discurso de violencia y de acumulación diciendo: en la derecha no nos aprendemos gobernar, etcétera. Evidentemente, para sacar Castillo, yo creo que es un político. Y a estas personas viendo la de otros que hablan de tendencia, se tiene un comportamiento fascista, como es el caso de Antauro Humala. Entonces, personajes de ese nivel,
de esa calaña, vamos a llamarlo así, verían con mucha satisfacción el impulso de una acción que pueda servirle para ellos para denunciar, ¿no? A la, esa perorata, donde se ha hecho una virtud la pobreza, donde se ha hecho una virtud la condición andina, como si eventualmente la persona, se ha establecido esta dicotomía, ¿no? Hombre rico, hombre malo, hombre pobre, hombre bueno, hombre andino, hombre bueno, hombre blanco, hombre malo, y eso es racismo, ¿no? Eso es tratar de esconder el problema real detrás de todo esto. Yo creo que debería haber una racionalidad, utilizar los mecanismos que previenen la corrupción y sobre todo cuando se usa, porque cada vez que sale ahí un proceso del presidente de la República, le dice que él distraer, ven, yo soy así, ¿no? La instancia está enquistada es más el Perú y la izquierda, pues, derecha, y tampoco ni siquiera unión donde iba a haber expresión, porque constitucional de derecho por pensar, o por unirse en cualquier, no, de una manera, porque uno ya no siquiera un sí, es un chiste, yo digo, y es porque lo tenemos amigos y yo tengo un partido político, lo he dicho y lo he comentado yo al aire, entonces, y me van a una reunión, yo sé, estoy bailando, boca, y bueno, era una pues conozco, e incluso algunos reportajes son buenísimos, puesto legal Pedro Castillo en un inconveniente presidente no soy no jurado por eso, después ya se termina si iban a ver, ¿no? Entonces, yo digo tolerancia es tanto tan ¿qué tan importante ese respeto a gente dar su digo para los que tienen medio político, el de ponerse con cualquier persona, porque estamos en una libre, uno no da manos y me echa partido para que haces, si es picante, violante, no sabes, pero en fin, unión entre personas puede, ¿no? Y es una, o sea, yo quisiera ese tema, que es distinto, posicionando los constitucionales personas. No debemos vivir en el Estado constitucional. Uno, dos, tenemos cultura política. Como tú, lo que ha pasado, forma parte cuando las personas convierten una moral que nazca la. Entonces, en la política, todos estamos en un sentido de una relación personal, una solución. Este mundo está combatiendo un problema político, un problema de olvidado en la solución. Por ejemplo, te digo, el por qué las creo que una situación dando los políticos de política. Esas cosas, los políticos siempre lo que es necesario como hacen los políticos. Dentro del Parlamento Nacional,
Entonces, evidente, algo que el alto decisión ser un lógico el político, solamente a desarrollar, mejorar con su participación. Entonces, lamentablemente, como, insisto, estamos combinando la política con la religión, con la moral, esas cosas nos parecen escandalosas, cuando no es así. O sea, el peor problema que pudo haber escuchado esa conversación es que haya sido necesario decirla, pero sin decirlo, los partidos políticos tienen así agenda de desarrollo. ¿Sabes qué? Es natural, a ver, ¿dónde estamos bien posicionados? ¿Dónde existe la posibilidad de crecer políticamente? Así se hacen los partidos políticos. Entonces, pero resulta siendo esa una conversación, a mí me parece una conversación sonsa, no debió existir, no porque sea moralmente reprochable o políticamente reprochable, sino porque no había necesidad de que eso le diga Acuña a Camones. Eso, Camones ya debía tener visto eso y pensado como impulso. Además, la verdad es que en su momento, cuando hace la agenda política, quien decide si lo convierte en distrito o no, no es Lady Camones, son los que participan en las comisiones, las que participan en el pleno. Por eso es que no proceden los amparos contra los proyectos de ley, porque evidentemente puede ser que se apruebe como puede ser que no se apruebe, porque depende de la votación de varias personas que son independientes, que participan de diversos partidos políticos, porque la proporcionalidad se ve en el tema. Entonces, por eso es que, como no comprendemos estas cosas que vienen con la política, la convivencia política, ponerse de acuerdo, negociar, porque eso es lo que hacen los partidos políticos, y para negociar, pues no necesitas estar cruzándote con dos políticos adversarios con pistolas, no, pues, la convivencia de la política pasa por conversar, por dialogar, por aproximar, no por repeler. Entonces, no van a entender nunca tu participación en un evento social. Entonces, le va a parecer siempre malo, y automáticamente van a hacer asociaciones que eventualmente puede ocurrir y podría ocurrir. ¿Qué problema habría en que tú tengas una simpatía por las personas que están organizando el evento? O te pueden invitar porque el político quisiera que tú lo trates bien para desarrollarse políticamente. ¿Y dónde está lo malo? Solamente no habría nada de malo. Insisto, así como nos volvemos claro, idiotas políticos. Nos volvemos idiotas políticos. Sí, o sea, esa intolerancia que puede existir, ¿no? Yo digo, ¿no? Hace algunas semanas, ya va a cumplir un mes, por ejemplo, que ha fallecido el doctor Julián Palacín. Y bueno, yo he ido a su velorio, el doctor Palacín, porque bueno, Palacín lo conozco, en una actividad gremial, y cómo no ir, y por supuesto en pleno velorio también me he pronunciado. El tema político es aparte, ¿no? Al igual que he ido, por ejemplo, a esta reunión, una reunión que le tildan de derecha, igual, o sea, y así como ayer he cubierto y le he sacado una entrevista pequeñita, exclusiva al ingeniero Rafael López Aliaga, presenta otro candidato y se va a presentar, porque esa es la apertura que uno tiene que darle, porque para eso uno no por lo pronto yo soy segunda asesora del jurado y no tengo ningún inconveniente de poder tener la apertura, porque no me pertenezco a ningún partido político, el reunirse además, con alguien. Es una actividad que debiera instalar el pluralismo, invitarlo. Tú me vas a ver escuchando de aquí en adelante combatir políticamente de manera feroz a Antauro Humala. Pero si yo lo viera, le explicaría por qué estoy en contra de él, ¿no? Y estoy en contra de él con todo lo que representa, porque para mí es un fascismo autoritario que debe ser atacado y combatido, porque él no es un enemigo de la derecha, de los sectores de poder. Con su discurso, que ojalá lo rectifique para que todos rectifiquemos, con su discurso es un enemigo de la democracia, es un enemigo del Estado constitucional, es un enemigo del Perú, porque él tiene todos los discursos que identifican al fascismo. Primero, vende un mundo corporativizado, donde hay alguien que son siempre diferentes. Aun cuando sean buenamente diferentes, ese mundo es corporativo. Segundo, tiene un discurso
xenófobo, tiene un discurso racista, porque aun cuando él reivindique una buena forma de ser racista, porque el cobrizo es lo que identifica a la mayoría que debe gobernar el Perú, etcétera, etcétera, eso es racismo también. Entonces, todas esas formas que uno puede identificar, y tiene su fuerza de choque, ya la tiene. Ese fascismo que tiene Antauro Humala es un fascismo de manual. Lo mismo tenía Hitler, y con esas fuerzas de choque paramilitares eran las que finalmente, bueno, no paramilitares, eran fuerzas de choque de su organización, fue y estableció una forma de amedrentar y desarrollar un caudal electoral. Entonces, todo eso, por eso es importante denunciarlo, pero eso no me va a significar a que yo pueda lamentar si él algún día tuviera una desgracia personal, porque al final de cuentas no se trata de eso, el combate son combates de ideas, ¿no? Entonces, pero eso sí, un combate feroz en mi caso con él, pero no lo tengo que llevar necesariamente al tema personal, porque evidentemente él representa un sector social que hay que combatir y tratar de encauzarlo en los cauces democráticos, más que aislarlo o invisibilizarlo. No, el Estado, la Constitución, involucra e incluye a todos, incluso a los que piensan en contra. Es lo que no entiende, por ejemplo, Pedro Castillo hasta ahora. Pedro Castillo no entiende que su discurso, que busca dicotomizar pobre, bueno, rico, malo, andino, bueno, y todo lo demás malo, eso le sirve para distraer, pero lamentablemente él no puede hacer como presidente eso, porque él es presidente de hasta el que le menta la madre a él. Entonces, él debería entender que él no puede establecer un discurso de división, ¿no?, para efecto de acumular o sostenerse políticamente. Por supuesto, yo creo que aquí lo que tenemos que propiciar todos es la tolerancia en exponer las ideas políticas. Cada uno puede tener sus ideas políticas, cada uno puede... es lo más importante que debemos nosotros sembrar este tema o restablecer la cultura, porque los políticos de antaño tenían pues una posición, ¿no? No se agarraban pues a balazos. Acá prácticamente no hace falta que se agarren a balazos unos contra otros. Y eso no es, porque se siembra un odio. Es decir, cada uno pensará lo que crea conveniente y la oposición es buena. Por ejemplo, yo, pues, me han conocido porque yo he sido opositora total, doctora Portocarrero, María Portocarrero, que se quedó 4 años en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Yo, cuando alguna vez me dijeron, hay que hacerle ahí un plantón a la puerta de su casa, yo decía, no, por favor, la casa se respeta y menos a sus hijos que son menores de edad. O sea, eso es una barbaridad. Si uno le va a hacer un plantón, vamos al Colegio de Abogados de Lima y vas a, si quieres te quedas toda la noche, pongas tus carpas, todo lo que tú quieras, te amarras, no sé, te encadenas, ahí en el Colegio de Abogados, pero no jamás, o sea, en tema personal. Caso contrario, diferente, por supuesto, a esa junta directiva que hasta me ha mandado a ética al Colegio de Abogados de Lima porque ha utilizado las imágenes de mi programa cuando yo he dicho solamente la verdad, libre expresión. Yo jamás he atentado contra la honorabilidad de nadie. Y al desempeñarme como comunicadora social y como abogada, pues lógicamente tengo que darle vitrina a todas las personas que denunciaban ciertos temas y los cuales, los cuales pues han sido verdad, pues no, ni modo, pues a quien le caiga el guante que se le echa. La pistonería no. Que tiene protecciones de orden constitucional, ¿no? Las conocidas son las reservas de fuentes, etcétera. Pero tú estás protegida constitucionalmente en la medida en que tú evidencies, primero, la opinión de otros, la información te obliga solamente a establecer un deber de verosimilitud. No decir la verdad, sino lo que parece verdad. Y por eso es que tú tienes un deber de diligencia cada vez que afirmes algo. Pero si estás presentando la afirmación de otros, no pasa nada. Mira, yo creo que como, respecto a tu pregunta anterior, si la crisis política puede amainar si es que efectivamente pasan determinadas situaciones. El problema es más grave, o sea, el problema es un problema que incluye la institucionalidad política, que incluye el problema por ejemplo, de que a la gente le resulta impopular promover carreras políticas cuando eso es lo central en las democracias constitucionales. Porque evidentemente acá se ha instalado una percepción sonsa, que es que lo nuevo, a pesar que suena parecido, es lo mismo que bueno, y no es así. Lo nuevo no siempre es bueno.
Y en política peor, porque lo que importa en la política es cómo tú tienes gente que se dedique 24/7 a la política, profesionaliza la política. Porque si no vas a tener aventureros como los que están conformando ahorita en el Congreso. Mucho aventurero, mucho inexperto, mucho poco formado, porque evidentemente se ha creado a través de la no reelección de congresistas un desfase que no permite acumular experiencias. Y además los invitas al populismo, porque en estos 5 años generan caudales electorales para otros escenarios. Salen de aquí, quieren ser gobernadores regionales, quieren ser alcaldes, entonces sacan leyes a gusto, aun cuando sean incorrectas. Entonces, el problema está en primero destrabar esos problemas como permitir la reelección de congresistas. Segundo, alimentar un Senado. El Senado resulta siendo, dividiendo funcionalmente, un tema importante. ¿Por qué? Porque el congresista, nuevamente, que es elegido por una región, un departamento, lo que va a hacer es no sacrificar popularidad, porque puede ser alcalde, porque puede ser gobernador, para esperar su tiempo y volver a ser congresista. Entonces se vuelve un círculo vicioso donde lo que organiza la actividad del parlamentario no es el bien común, sino cómo sigue siendo popular en su región. En cambio, cuando tú le pones una cámara donde cada senador responde su escaño al país completo, entonces tú tienes una cámara de reflexión y de gente que ve el país por encima de la región. Entonces todas esas cosas son importantes. Y finalmente, establecer una cultura organizacional de los partidos políticos, porque aquí se tuvo una solución. A ver, no quiero que haya rabia, mato a todos los perros. Eso fue lo que hizo Fujimori en los 90. Lamentablemente se equivocó. Cuando hubo problemas con los partidos políticos, en vez de desarrollar mecanismos para ajustar su funcionamiento, lo que hizo fue destruirlo. Y lo que estamos viviendo ahora es precisamente las consecuencias de haber tomado una decisión incorrecta respecto a los partidos políticos. Porque los partidos políticos son estas instancias intermedias donde todos, la masa, como les encanta decir a ciertos sectores políticos, se convierte en algo. Los partidos son como los clubes. A ver, los nadadores, si quieren ser competitivos, van a un club. Si los jugadores de fútbol, si quieren irse a Europa a jugar una liga, tienen que tener un club ahí donde le enseñan a jugar partidos, los entrenan, los forman físicamente. Lo mismo ocurre con cualquier actividad. Si tú has estudiado 6 años en la Facultad de Derecho para poder ser abogada, ¿no? Y estás desarrollando una carrera periodística. ¿Con qué? Con experiencias, al único que no le pone ni universidad ni club es a los políticos. Y se creen que se forman solos. Ese es un problema. Bien, hemos perdido el contacto con la Isa. Y nuevamente ya tenemos el contacto con la doctora Mercedes. Adelante. Sí, bueno, no, yo creo que te lo explicas. Lo peor que sucedió al país, de verdad. No sé. Sí, realmente. Los partidos políticos son espacios de intermediación, con eso quiero terminar para rescatar, donde la masa se convierte en algo. Y además los partidos tienen una función esencial que se ve ahora y se extraña más cuando las redes sociales funcionan como los partidos. El único problema es que, por ejemplo, si hubiera una convocatoria en una red social de un meeting, ¿ya? Van 10.000 personas, porque lo convocaron en la red social, pero todos van por diferentes motivaciones. En cambio, cuando hay un partido que organiza un movimiento, un meeting, etc., se encarga de racionalizar el conflicto, intermedia y llega a soluciones. En cambio, eso no ocurre cuando la red social te permite demandar directamente, pero le permite demandar a todos de manera individual. Entonces no hay forma nunca de solucionar conflictos. Entonces todo eso se tiene que considerar al momento de la reforma política, de levantar la restricción de la reelección de congresistas. Los congresistas no tienen capacidad de gasto, por eso es que las reelecciones de congresistas se permiten en el mundo, a diferencia de los ejecutivos. Segundo, habilitar una cámara diferente de reflexión, ¿no? Donde participen y se elija por todo el país para contrapesar estas elecciones de región por región. Y finalmente, relanzar
y establecer, por cierto, en las claves que hoy impone la tecnología, las organizaciones políticas, porque realmente no, este país ya está entrando a la puertita, ojalá que se le cierre, de entrar a un proceso autoritario donde sea bajo la idea de quiero orden, quiero paz, al final de cuentas entreguemos el futuro de nuestros derechos a personajillos que hablan violentamente, que hablan que te van a solucionar en 2x3 el problema, aun cuando te cueste la libertad, y cuando lo pierdas ahí te vas a dar cuenta. Ese es el problema, Mercedes. Joseph, cada vez que te invitamos acá, recuerdo las palabras de Soledad Narvarte, mi tan querida productora, que siempre decía, yo invito a Joseph Campos, y también, por supuesto, yo también, en común acuerdo, y hablábamos porque Joseph, para Soledad y para mí, si no es el mejor constitucionalista del Perú, y sobre todo porque tienes ese punto de equilibrio, Joseph, que se necesita, por supuesto, hay que tener ponderación, decir, y tener equilibrio, pues, lógicamente, o sea, aquí, como bien lo refieres, aquí hay que estar del partido que sea de izquierda, centro, o sea, expon tus ideas, y por tus ideas te van a conocer, por las ideas vas a tener tu trayectoria, en fin, ¿no? Pero la intolerancia tampoco no es buena, porque eso nos fricciona más, ¿no? La intolerancia para mí es una especie hasta de terrorismo civil, ¿no? O sea, te formas con una intolerancia y te peleas con medio mundo, y así no avanza el país. O sea, debatamos con ideas. De esa manera... El mundo político no está dividido entre buenos y malos, ¿no? Hay una frase que dicen los argentinos cuando se refieren a los peronistas, dicen, los peronistas no son buenos ni malos, son incorregibles, ¿no? Entonces pretenden levantar pues esa dicotomía absurda que a veces hay gente que entiende, y mira que la intolerancia no es solamente de los autoritarios, ¿eh? Hay gente que tiene la boca todo el día hablando de libertad, de respeto, de igualdad de género y todo, y resulta siendo más intolerante. Se convierten absolutamente intolerantes levantando la bandera de la tolerancia. Entonces eso también hay que combatirlo, porque al final de cuentas le hace mucho daño al país. No, en este mundo las ideas son las que se combaten, las ideas conviven, y no es anormal que en las instituciones aparezcan representantes de todos los sectores, los conservadores, los progresistas, hasta los autoritarios, porque al final de cuentas es lo que existe en la realidad social. Entonces la idea está en no crear compartimentos, no crear fuertes, no crear castillitos donde uno viva al frente de otro. No, el país nos necesita a todos, y creo que nos necesita construir, y combatamos las ideas con pasión, pero respetando la esencialidad de lo que va detrás de las ideas, que somos nosotros, ¿no? Joseph, muchísimas gracias por esta entrevista tan importante para nosotros, convocándote para una próxima oportunidad para ver estos temas políticos, sobre todo el derecho constitucional. Muy buenas noches. Buenas noches, Mercedes. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias. Chao. A ti, gracias. Muy buenas noches.